Ahora sí, por favor. La endemia, cabe mencionar que es una enfermedad que afecta solamente a una región determinada. Y la pandemia, pues es una enfermedad que afecta a varios países o varias regiones. Generalmente es eso. Y hablamos de un brote cuando, del brote de una enfermedad, cuando encontramos que en una región hay personas que están relacionadas, no necesariamente socialmente, pero físicamente y en términos de la zona geográfica, en términos de que comparten, por ejemplo, una zona de distribución de agua potable, por ejemplo, y empezamos a ver que empiezan a haber una mayor cantidad de personas enfermas en un tiempo determinado, ¿sale? Sí, sí queda claro por ahí, Mariana, creo que tú habías mencionado pandemia. Fui yo, Jennifer. Perdón, Jennifer. Sí, profesora, quedó claro. Gracias. Muy bien, entonces sí hay un problema de contaminación, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hace vulnerables? ¿Alimentos contaminados? Ajá. Y claro, no contar con agua potable, ¿no? Significa que nuestros alimentos van a estar contaminados y entonces aquí tendríamos que ver las condiciones de higiene. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me va siguiendo? Sí, profesora. ¿Y qué puede pasar? Pues desde enfermedad, personas enfermas pueden morir a un brote epidémico y ese brote epidémico, si no se controla, puede generar pandemia. ¿Sale? Y eso sí ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos regiones completas que se enferman. Ahora ya no, pero si ustedes piensan en el siglo XIX, hubo 3 grandes epidemias de cólera y 2 de ellas terminaron en una pandemia. Es decir, más de más de un par de países enfermos con este problema. ¿Sale? Más o menos así fueron llenando su cuadro, ¿no es cierto? Sí. ¿Terminaron de hacerlo? No. No. Muy bien, vamos a hacer nada más ¿no? La violencia contra cierto tipo étnico, ¿sale? Es un problema Socioorganizativo, ¿no? Socioorganizativo. Sí, De origen antropogénico. o antrópico. Van a ver que se utilizan las dos. ¿Sale? ¿Sí les queda claro? Y claro, ¿por qué ocurre esto? Usualmente tiene que ver con inequidad, falta de educación.
A ver, ¿qué escribí mal aquí? Y pues lo que ocurre es muerte. Genera muerte y generan desplazamientos. ¿Sale? Entonces, sí queda, ahora que ya lo estuvimos resolviendo juntos, esto sí ya les quedó claro. Sí, profesora. Para todos los que no los han terminado de hacer. Bien, entonces sí quiero que se pongan condición, que se pongan a imaginar qué es lo que pasaría, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que tendría esto? Entonces, una de las cosas que me parece que es muy importante, que ya les había dicho, es que no tenemos riesgo cero, ¿sabes? Y nosotros podemos ir cada vez trabajando más en nuestra vulnerabilidad, pero ya no solamente trabajamos en la vulnerabilidad, sino debemos trabajar en algo que se llama resiliencia. Y en ese sentido es muy importante el trabajo que vamos a hacer, porque la idea es, ya en términos de la gestión integral de riesgos de desastre, hablamos de crear resiliencia. Incluso la Ciudad de México está dentro de un programa de 100 ciudades resilientes. Entonces, la resiliencia es un concepto del que ya les había hablado, que se toma primero de la física, después pasa por la biología, pasa por la psicología y ahora lo incorporamos a la idea de la gestión. Y nos interesa crear condiciones de resiliencia y bueno, una de las cosas que vamos a estar estudiando es ver cómo se genera y si en realidad la estamos generando. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profesora. No. Bueno, ya saben que si aparecieran preguntas o dudas, pues siempre hay momento para hacerlas. ¿Sale? Ahora, sí, ya estoy grabando la clase. Perdón que hasta ahorita vea los mensajes. Una de las cosas que es importante es que ustedes ya deben de estar leyendo y teniendo preparada la lectura de vulnerabilidad global. Esa lectura es una lectura importantísima. Es tan importante que hasta en libros compilados en 2018 vuelve a ser utilizada y nos vuelven a presentar ese documento. Entonces es digamos, de los textos clásicos de la gestión integral de riesgo de desastre. Entonces es importante. Y ahora ya les subí otro texto y quiero que lean déjenme ver, voy a buscar la pantalla en el Classroom para que podamos platicar de eso. La tarea que les pongo es que vean hay un libro que se llama Auge, Caída y Levantada de Felipe Pinilio y quiero que revisen el capítulo 1, que son los conceptos básicos para entender qué hay detrás de los riesgos y desastres. ¿Sale? Este capítulo me lo van a entregar su control de lectura el miércoles 15 de octubre. Pero es importante que vayamos pensándolo, porque que lo vayan leyendo, justamente porque una de las cosas que quiero que vean es cómo se ha configurado la idea de desastre. Quiero que les quede muy claro que los desastres
quizá esto ya se los había platicado, nos hemos aproximado de distintas maneras. Tenemos esta visión religiosa que hubo pues de los años de la Edad Media y del Renacimiento al respecto de los desastres, en donde nos decían, híjole, los desastres son obra de Dios. En la Biblia dice que, que Dios cuando se molesta con sus hijos, les manda una lluvia tremenda para que todos se ahoguen, ¿no? También dice que les manda plagas y les manda enfermedades, etc. Entonces es muy tentador, no solamente para la religión católica, apostólica y romana, ¿no? Hablar de los dioses enojados cuando hay un desastre, sino también, pues piensen en los griegos, en los chinos, en las culturas mayas, todas esas piensan, está molesto el volcán, vamos a echarle gente para que se vuelva a poner contento el volcán, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una serie de miradas al respecto. Tenemos la visión naturalista en donde pensamos, bueno, pues no hay nada que hacer, pues es inevitable porque, pues, por ejemplo, siempre la historia de la Tierra está caracterizada por los movimientos de las placas terrestres y por lo tanto de toda la litosfera y por lo tanto pues no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Por otro lado, tenemos esta visión de los desastres van a ocurrir, entonces voy a estar muy listo para que cuando haya un desastre pueda yo actuar como corresponde y además pueda ayudar a salvar gente y después hacer recuperación. Y entonces a partir de ahí tenemos la idea, aparece la noción de el ciclo de los desastres. De esa les voy a hablar un poquito más adelante. Pero también está la visión de los ingenieros. Necesitamos construir mejores cosas, ¿sale? Y también está la visión de los ecónomos. No, pues lo que necesitamos es poner seguros, porque si va a temblar, entonces la gente que esté asegurada, pues tendrá dinero para cobrará su seguro y entonces tendrá dinero para reconstruir o irse a vivir a otro lado, ¿sale? O pues voy a hacer una serie de fondos para poderles prestar dinero y entonces que se recuperen, ¿sí? Está la visión sociológica que dice los desastres no son naturales, son socialmente construidos y afectan a poblaciones humanas, ¿sale? Y entonces lo que nosotros hacemos es es tomar distintas miradas de más bien distintos aspectos, distintas contribuciones de esta mirada y conjugarlos en algo que le llamamos gestión del riesgo de desastre. Y entonces cambiamos nuestra idea de, bueno, ya está el riesgo, ahí está y pues hay una probabilidad de que vuelva a impactar un huracán categoría 5 en la península de Yucatán. Decimos, a ver, el problema del desastre es la cantidad de daño que produce, ¿sale? Y produce daño porque tengo poblaciones vulnerables, porque no tengo resiliencia, ¿sale? El huracán va a venir, no puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo generar toda una serie de mecanismos administrativos que me van a ayudar a que disminuya esa vulnerabilidad y aumente la resiliencia. La resiliencia es mi capacidad de recuperación, ¿sale? Y entonces empiezo a generar toda una serie de medidas como preparación y prevención, ¿sale? Lo primero que tengo que hacer es identificar el riesgo, ¿sale? Para poderme preparar. Y entonces digo, ¿cómo voy a identificar el riesgo? Bueno, lo primero que hacemos es aprender cuáles son los peligros. Ya después que sabemos cuáles son los peligros, los podemos poner en un mapa y esa es una de las cosas que seguramente ustedes han visto, hablar de los mapas de riesgo.
Antes teníamos nuestros mapas de peligro, ¿sale? Porque entonces vivimos en un, lo vimos hace un momentito, vivimos en una, si vivimos en una zona sísmica, pues entonces hay, nos hacemos vulnerables a que nos pase un sismo, ¿sale? Y que nos pueda generar daño. Entonces, generamos nuestros mapas y decimos, en esta zona hay poquitos sismos, aquí hay muchos sismos, aquí hay medianitos, aquí hay muchos, y aquí, como en la Ciudad de México, tiembla un día sí y a otro día también, ¿sale? Entonces, podemos tener nuestras distintas categorías. A eso le sumamos, a ver, ¿cómo está de capacidad económica mi población? Lo puedo superponer. Ustedes han de haber visto como cuando ponemos acetatos, ¿no? Primero pongo el acetato de el mapa, ¿no? Después, puedo poner los ecosistemas, puedo marcar dónde hay ríos, ¿sale? Marco mis ciudades, marco el tamaño de las ciudades, marco el número de personas que hay en esas ciudades, marco el número de mujeres y hombres que hay en esas ciudades, marco el número de mujeres, hombres y hombres acomodados por grupos etarios, ¿sale? Y entonces yo puedo, a partir de, por ejemplo, ese trabajo que hace el INEGI, cuántos son, qué edad tienen, cuánto ganan, qué condiciones más o menos está su vivienda en términos de si tiene luz, si tiene agua, es decir, los servicios esenciales, tienen o no servicios esenciales, tienen o no servicios como supermercado o gasolinería cerca, las gasolinerías los hacen pip, 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 porque las gasolinerías significan la posibilidad de tener fenómenos perturbadores de naturaleza químico-tecnológicas, ¿sale? Entonces, pues no, pues, si tenemos muchas cercas, si tenemos un gasoducto, ¿sale? Si tenemos una carretera, y entonces todo eso lo vamos marcando y entonces así generamos nuestro atlas de riesgos. Pero además tenemos que poner otro tipo de información. Esta zona, ¿qué tipo de uso de suelo tiene? El uso de suelo es muy importante porque nos dice si solamente es para viviendas o si puedo poner ahí plazas comerciales o qué tipo de comercios puedo poner, qué tipo debería de decir también qué tipo de viviendas puedo poner, si son solamente de un piso, de 2 pisos o si puedo hacer edificios, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, por eso les pido que vayan leyendo ese texto, ¿sí? La próxima clase, lo que vamos a hacer, ¿vieron? Ya les cambié la fecha, ¿sale? Ya les cambié la fecha de entrega de este ejercicio para que me la puedan entregar mañana, ¿no? Y terminen bien, porque yo sé que ahorita que terminemos, pues ustedes van a tener clases y entonces les doy un chancito más para que puedan terminar la tarea bien, ¿sale? Pero ya para la próxima clase van a tener que leer también, me tienen que entregar el control de lectura, ¿sí? De vulnerabilidad global. Y vamos a seguir avanzando en otros temas, en otros términos que son importantes, ya propios de la gestión integral de riesgos. Entonces les pido que vayan dándole ahí una revisadita a qué es gestión integral de riesgos y cuáles son las fases de la gestión integral de riesgos y de el desastre. Del desastre es fácil, seguramente lo han de haber ustedes oído. Al antes, el durante y el después. La gestión integral de riesgos también tiene una serie de fases que van antes, durante y después. Entonces, por favor, váyanlas revisando. Muchas de ellas ya las vieron en el texto que habíamos subido, en el primer texto que les subí sobre la terminología. ¿Sí? ¿Recuerdan el glosario de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres? Si tienen dudas o preguntas, por favor. No, pues si todo está tan claro como el agua de Xochimilco, chicos,
Espero que el miércoles nos veamos y vayamos avanzando en estos temas y cada vez ustedes puedan apropiarse mejor de lo que es, de lo que es vulnerabilidad, de lo que es riesgo, de lo que es peligro. ¿Sale? Y entonces, para que ya podamos hacer, entrar a otro nivel de discusión. Si no hay otra cosa, pues cuídense mucho, abrazos a la distancia y nos vemos el miércoles.